Luego del fallo de la Cámara de Casación, se reabrió la causa en la que se investiga a Chocolate Rigó. Sí, es el empleado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que en rigor es electricista, pero también puntero del PJ. Es el mismo al que encontraron hace pocos días atrás sacando dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débitos de distintos empleados. Por eso ahora la justicia pidió que se haga una pericia sobre el celular del acusado. La pregunta es, ¿encontrarán datos políticos? Bueno, la fecha en la que se va a practicar esta pericia es el próximo 20 de octubre, exactamente 2 días antes de las elecciones presidenciales. Entre el dólar y las denuncias que van y vienen, ahora la campaña presidencial suma una nueva expectativa, la de los secretos guardados en el teléfono de Chocolate. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El ejército de Israel anunció que comenzó su entrada por tierra al norte de la Franja de Gaza. El gobierno israelí había dado 24 horas a más de 1 millón de palestinos para que pudieran abandonar esa zona y evitar el conflicto armado. Los militares informan que están recuperando secuestrados y desactivando células de Hamás. El relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central prevé una inflación de más de 180% para 2023 y un dólar oficial a 530 pesos para fines de diciembre. Las previsiones arrojaron una inflación en septiembre menor de la que terminó informando el INDEC. En tanto, el gobierno sigue revelando medidas para ampliar el cepo al dólar. La justicia ordenó la captura de Julio Chocolate Rigó. La policía lo fue a detener en su casa, pero no lo encontraron. Está prófugo. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguraron que en estos momentos es buscado por todas las fuerzas de seguridad. Y en paralelo se confirmó que la pericia del celular del puntero del PJ se realizará el próximo viernes, como te contamos, 2 días antes de las elecciones generales. Los comerciantes se esperanzan con el Día de la Madre para repuntar las alicaídas ventas. Hoy se vio un fuerte movimiento en los shoppings, aunque se buscaron regalos más austeros y la condición fue encontrar buenas promociones bancarias y cuotas sin interés. Y cuando hablemos de espectáculos te vamos a contar que el cantante León Gieco grabó un video en el que pidió por la liberación de Ron Sherman, quien es, bueno, su sobrino de 19 años, que fue secuestrado por la organización Hamás. Sherman fue capturado el sábado pasado cuando se produjeron los ataques terroristas en la base en la que cumplía un trabajo administrativo. El ejército de Israel comenzó el ataque por tierra en el norte de la Franja de Gaza. Antes les había dado a los civiles 24 horas para poder abandonar toda esa zona, pero esta evacuación implicaba el traslado de más de 1 millón de personas, algo que es materialmente imposible y que además fue rechazado de antemano por Naciones Unidas. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron los primeros avances de infantería y también de vehículos blindados por tierra a la Franja de Gaza. Según el informe, las tropas buscaron rehenes y recogieron pruebas que pudieran servir para la recuperación de los secuestrados. Pero también informaron que algunas células de Hamás fueron desactivadas y que la incursión se centró en objetivos terroristas. De hecho, el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que esto es recién el principio. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה.
Y como te estamos contando, previo a la incursión, Israel había pedido evacuar a más de 1 millón de personas de la zona norte de la Franja de Gaza para poder realizar la avanzada por tierra. De hecho, desde temprano, muchos palestinos se movilizaron al sur para evitar ser víctimas de los ataques. A tener en cuenta estos datos, la guerra ya causó que 480.000 personas de más de 2 millones de habitantes pudiera dejar el territorio. En paralelo, se mantiene el bloqueo de agua, electricidad y alimentos a la Franja de Gaza. Obviamente, Naciones Unidas se expidió y rechazó este operativo militar, pero también pidió expresamente que se cancele el pedido de evacuación. También advirtieron que un asedio total es ilegal. Por su parte, quien también habló es el presidente de Rusia. Estamos hablando de Vladimir Putin, quien afirmó que esa incursión sería inaceptable. Y mientras la tensión militar de Israel con el Líbano e Irán van en aumento, la población de esos países se volcó masivamente a las calles para apoyar, en este caso, a Palestina. También hubo protestas en Irak y en Jordania. En todas, como lo estás viendo, se quemaron banderas de Israel y se denunciaron crímenes de guerra en la Franja de Gaza. En tanto, el líder del grupo terrorista Hezbollah adelantó que está preparado para apoyar a Hamas en la guerra. Además, en China y en Francia ocurrieron otras cuestiones, y son delicadas, por supuesto, porque se cree que son repercusiones de todo esto que acabamos de ver. Tanto en Francia como en China se produjeron ataques y tensión a partir de esto que voy a contarte ahora. Y vamos a empezar por Francia. Así es, en una escuela de Francia, un hombre armado con un cuchillo mató a un profesor y además hirió a otro de gravedad. A 2 personas en realidad. Vos estás viendo en estas imágenes el momento en el que el atacante está intentando acuchillar a una persona que a su vez se defiende, pero solo con una silla. El agresor es un hombre de nacionalidad chechena que realizó el ataque al grito de Alá Akbar, o sea, Alá es grande. Se trata de una expresión de fe que es muy usada por los musulmanes y muy común entre los terroristas y yihadistas. Los hechos se produjeron en la ciudad de Arras, al norte del país, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, informó que el atacante fue detenido y que ahora se está investigando si fue un hecho aislado o en realidad una cuestión terrorista planificada. Mientras tanto, un empleado de la Embajada de Israel, pero esta vez en Pekín, en China, fue apuñalado hoy, y esto pasó a la salida de un supermercado. El agresor, un hombre alto y de mediana edad, huyó ensangrentado y rengueando, portando un cuchillo de grandes dimensiones y una bolsa deportiva. Y luego de unos minutos, la policía, que había sido alertada por teléfono, atendió a la víctima, que se identificó como empleado de la Embajada de Israel, fue llevado al hospital, se lo examinó y allí finalmente se encontró que su estado de salud es afortunadamente estable. Mientras tanto, lo que continúa es el operativo para repatriar argentinos. El Hércules C-130 ya despegó por segunda vez de Tel Aviv con 78 argentinos, pero además el canciller Santiago Cafiero aseguró que un segundo avión ya entró en funciones hoy y también pudo embarcar a otros 112 tripulantes. En este caso son estudiantes que estaban en Israel por un intercambio cultural. El primer vuelo con ciudadanos repatriados que partió de Roma va a llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza. Se espera que el próximo domingo a la mañana. Hay más de 1.400 pedidos de repatriación que esperan una respuesta. Y en este contexto, León Gieco, uno de los artistas populares más reconocidos, también hizo un llamamiento y muy particular. Sí, se trata de un familiar, pero el contexto es diferente. May tiene toda la información sobre este caso.
Su sobrino se llama Ron Sherman, tiene 19 años y hacía un año que estaba haciendo el servicio militar en Israel y estaba en una base militar que está en el límite de la Franja de Gaza. Él estaba cumpliendo tareas administrativas porque por su condición física no podía ir a combate, por lo tanto estaba haciendo tareas administrativas. La familia de Ron estuvo hablando durante toda la mañana en diversos medios y contaron la historia, una historia realmente que nos pone la piel de gallina, porque ellos temían lo peor, porque estuvo en comunicación con ellos desde el sábado a la mañana, cuando es la incursión de Hamás en territorio israelí. Llegan a esa base, los toman de rehenes y él, comunicándose con la familia, les dijo: no puedo hablar más, estoy listo, es el fin, los quiero mucho, chau. Ese fue el último mensaje que la familia tuvo. Después se conoció un video, que son las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, del grupo Hamás llevándoselo de rehén junto a otros 2 chicos, ¿no? Le digo chicos porque son de 19 años. León Gieco tomó la palabra en sus redes sociales, dio un sentido mensaje y decía esto pidiendo por la liberación de su sobrino. Soy León Gieco. Como músico comprometido desde siempre con la paz y hoy abrumado por la situación extrema en Medio Oriente, por la ceguera y dureza de los políticos y estos actos de terror, donde las víctimas siempre son los pueblos, tanto palestinos como israelíes, siempre los pueblos. Pido por una salida pacífica de este conflicto milenario y cruel. Pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares. Y en mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Ron Sherman. Un fiscal imputó penalmente a Javier Milei por haber dicho que el peso no vale ni un excremento. Y esto ocurre en el medio de la escalada del dólar. Se trata del avance del expediente que se había iniciado después de que el presidente Alberto Fernández denunciara al candidato libertario por sus declaraciones. La imputación fue la que finalmente produjo el fiscal federal Franco Picardi, quien presentó ante la jueza María Servini estos elementos, y incluye a otros dirigentes, no solamente a Milei, sino también a Ramiro Marra y a Agustín Romo. Ustedes saben, son candidatos, uno es legislador porteño y otro es candidato en la provincia de Buenos Aires. En la denuncia se argumentó que con sus dichos Milei atemorizó a la población respecto de la posibilidad real que tiene el peso. Y luego de la imputación, el candidato a presidente hizo un descargo a través de redes sociales. Fue a través de la red social X. Milei señaló que la denuncia la realiza un fiscal que es puesto por Cristina Fernández de Kirchner y que de esta forma están persiguiendo a la opción política más votada por los argentinos. Pero además, en un tono desafiante, aseguró que nada va a evitar la paliza que la Libertad Avanza le va a dar al oficialismo en las urnas. Por su parte, Sergio Massa respondió a los dichos de Milei acerca del peso argentino. El ministro de Economía sostuvo que Argentina va a salir de la crisis haciendo fuerte su moneda y además consideró que con la bimonetización y la dolarización solo se consigue destruir a los salarios. Argentina resuelve su problema de una sola manera, que es haciendo fuerte su moneda a partir de la generación de divisas. Tenemos que superar un problema histórico, que es salen más dólares de la Argentina de los que ingresan. Y nosotros tenemos que ir a la construcción de un ciclo en el que entren más dólares a la Argentina de los que salgan. No hay ninguna posibilidad de resolver, ni vía bimonetarismo, ni vía dolarización, los problemas de la Argentina sin que eso tenga un primer impacto de destrucción de salario y un segundo impacto de destrucción de empleo.
Mientras tanto, Mauricio Macri compartió hoy una recorrida proselitista, en este caso con Patricia Bullrich, y fue en Pergamino y en Junín. Y de alguna manera podemos decir que este es una especie de debut del expresidente en la campaña de la candidata de Juntos por el Cambio. La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, compartió actividades de campaña en las ciudades de Junín y Pergamino, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, junto a su postulante a gobernador, Néstor Grindetti, y con Mauricio Macri, en un intento de demostrar que hay unidad y sobre todo para dejar de lado los rumores sobre supuestos acercamientos del expresidente con La Libertad Avanza y su candidato Javier Milei. Y atención que Patricia Bullrich está prometiendo un anuncio importante mañana sábado en una conferencia de prensa en el Jardín Botánico. Este es un anticipo. Vamos a hablar de economía. Ustedes saben que se conoció el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado. Es un estudio que todos los meses publica, da a conocer el Banco Central luego de consultar a las principales consultoras de la Citi sobre las expectativas inflacionarias. Y la verdad es que está dando datos que son muy picantes. Se los voy a preguntar a Leandro, que estuvo ahí midiendo dato por dato y sobre todo analizando, lean, qué significan. Sí, son datos picantes, pero también que quedaron viejos ya o que se quedan cortos. ¿Por qué te digo esto? Porque antes el REM se conocía los viernes y desde las PASO fue demorado la publicación de REM, ahora se publica recién después de que el INDEC divulgue la inflación. En este caso se quedaron cortos porque la inflación del INDEC en septiembre fue de 12,7%, te lo contamos ayer, pero la de REM daba un 11,7%, porque este estudio, que lo hacen las consultoras económicas privadas, se cierra a fin de septiembre, a fin del mes pasado. Pero ¿qué dicen sobre la inflación anual, la de 2023? Vamos a tener una inflación anual de 180,7% según este relevamiento de expectativas del mercado, que reitero, es probable que se quede corto, es probable que la inflación anual sea más alta del 180%. Y un dólar mayorista, es decir, un tipo de cambio oficial, a fin de año de 530 pesos. Es probable que también se quede corto. Recordá que el dólar blue ya está en 1.000 pesos, los dólares financieros están en 900 pesos, acercándose a la barrera de los 1.000 pesos, y todo depende del precio del dólar a fin de año, de qué gobierno asuma en diciembre y qué medida económica tome con respecto al cepo. Si hay una unificación cambiaria violenta, estilo shock, el tipo de cambio va a ser mucho más alto que esos 530 pesos que dice REM. Si hay un gobierno que decida un desdoblamiento cambiario, como ha propuesto Melconian y Patricia Bullrich, bueno, es probable que el 530 pesos sea más cercano el número final a ese pronóstico. Pero un pronóstico que llama la atención, llama la alarma, porque todas las consultoras hablan de una espiralización, una aceleración de la inflación y de un tipo de cambio que a partir de noviembre va a empezar a saltar. Veremos cuál será el salto final. Y otra cuestión para tener en cuenta es que, claro, estamos en un fin de semana extra large y estamos todos como en un parking, ¿no? Viendo los mercados, qué es lo que va a pasar. Hasta el martes se supone que no hay operaciones formales, pero, sin embargo, en este contexto el Banco Central, Leandro, produjo hoy una nueva medida para ajustar el cepo. Sí, el Banco Central se conoció hoy a nivel público, es una comunicación que resolvió ayer por la noche en la reunión de directorio, la misma reunión de directorio que decidió subir las tasas de interés de los plazos fijos. Bueno, lo que hizo el Banco Central ahora es reforzar el cepo para los bancos. ¿Qué significa esto? Que ordenó que los bancos de acá hasta fin de mes, de acá hasta el 31 de octubre, no pueden sumar dólares a sus tenencias propias. Esto no tiene nada que ver con los ahorristas, con los depósitos en dólares de los ahorristas, sino con los bancos. No pueden comprar dólares para tenencias propias. Y es un refuerzo del cepo porque el gobierno está sufriendo una fuga de divisas vía reservas del Banco Central muy fuerte. En las 4 ruedas que tuvimos esta semana, del lunes al jueves, el Banco Central perdió más de 500 millones de dólares de sus reservas. Hay una fuga enorme, el campo está liquidando menos divisas y esto lo está sintiendo el Banco Central. Entonces, ¿qué decidió el Banco Central?
limitar la compra de dólares de los bancos, es reforzar el cepo por lo menos de acá hasta fin de octubre. Hay que ver qué pasa el 22 de octubre, si hay segunda vuelta o no. Si hay segunda vuelta es probable que esta medida se prorrogue, pero es una medida que en definitiva refuerza el cepo y mete ruido porque es solo para los bancos y no para los ahorristas, pero empezó hoy a haber un ruido en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los propios bancos, sobre, ojo, ¿qué están haciendo? ¿Esto es un corralito? No. No es un corralito de dólares para los ahorristas, es un límite que le impusieron a los bancos. No es un dato menor, me parece a mí, el hecho de que el presidente del Banco Central, Miguel Pese, no esté en Buenos Aires. En estos momentos está volando junto al presidente Alberto Fernández, en lo que va a ser su último viaje internacional rumbo a China, justamente. El martes hay una reunión importante con Dilma Rousseff, que es la presidenta del Banco de los BRICS. No está el presidente del Banco Central. Está el presidente afuera, aquí en plena campaña, y habló una vez más el Fondo Monetario Internacional con algunas advertencias, Leandro, sobre qué hay que hacer en materia de definición de política económica en la Argentina. ¿Es un tirón de orejas? ¿Es un tirón de orejas o es una marcada de cancha, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, como decías vos, hoy hubo una conferencia de prensa. Rodrigo Valdés, que es el encargado del hemisferio occidental, fue muy claro con respecto a los planes de dolarización que propone Javier Milei. ¿Qué es lo que dijo el fondo? Dijo que es una medida que no puede implementarse un día para el otro, que tiene que ser secuencial, pero además dijo, y fue muy categórico en esto, que una dolarización no sustituye un plan macroeconómico ordenado y sustentable. Es decir, está diciendo el Fondo Monetario Internacional que la dolarización no es la píldora mágica que va a resolver los problemas económicos de la Argentina. Y por otro lado está mandando un mensaje desde el punto de vista del sistema financiero internacional. ¿Cuál es el mensaje? Vos para dolarizar necesitas miles de millones de dólares para rescatar todos los pesos que andan dando vuelta en la economía y fundamentalmente los pasivos del Banco Central. Estoy hablando de las LELIQs. Y esos miles de millones de dólares que necesita Argentina, el Fondo Monetario Internacional no se los va a dar. Entonces el fondo está siendo muy claro al decir que la dolarización no resuelve los problemas de la Argentina y que Argentina va a tener dificultad para conseguir esos dólares. Es un mensaje muy fuerte para Milei, pero también para los agentes económicos en la Argentina que tal vez se entusiasman con la dolarización. El Fondo Monetario Internacional les está diciendo que no va a ser tan fácil implementarla. Así, un camión derrumbó un puente peatonal sobre la Ruta 2 y generó un caos en el tránsito. Este incidente ocurrió a la altura del kilómetro 39 de la autovía en sentido al Partido de la Costa y quedó registrado por otro conductor que, como escuchaste, le tocaba bocina insistentemente para que no pasara por ese lugar. Por suerte no se registraron heridos y el tránsito está siendo desviado por las colectoras. Y así, de esta manera, la policía de la ciudad usó por primera vez una pistola Taser. Esto pasó anoche cuando un hombre amenazó a los comensales en una pizzería muy tradicional de Scalabrini Ortiz y Santa Fe, en Palermo, y luego intentó autolesionarse. Antes de usar este dispositivo, se le dio aviso gritando la palabra Taser para que deponga su actitud. Quien habló fue el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, quien sostuvo que cuando una persona se presenta con un arma, pone en riesgo su vida y la de tercero. Allí el ministro dijo que gracias al profesionalismo y la capacitación, un oficial de nuestra policía utilizó la Taser y pudo salvar al hombre. Sin esta herramienta estaríamos lamentando un hecho grave. Por eso vamos a adquirir otras 30 pistolas de estas características para seguir cuidando a los vecinos. Esto lo dijo Gustavo Coria, que, como te conté, es el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Y este fin de semana un nuevo eclipse solar se verá desde gran parte de América. Los lugares privilegiados van a ser el sur de los Estados Unidos, México, pero particularmente va a comenzar durante la mañana de mañana sobre Utah, Oregón, Texas, Nuevo México y Nevada, que es el lugar donde se encuentra en línea recta del fenómeno. Luego cruzará Centroamérica, llegará a su fase final hacia América del Sur y culminará en el atardecer sobre el Océano Atlántico, particularmente en México, Belice, Honduras, Panamá, Colombia y partes de Brasil. Allí el eclipse solar será total durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, es decir, que el día se va a convertir durante 1 hora y 20 en noche. En tanto que sobre la República Argentina, el fenómeno se verá de forma parcial en las provincias del norte y centro del país. Ocurrirá mañana a las 15 horas y 55 minutos en el norte y centro de Argentina, también de Chile, el sur de Brasil y en Venezuela. En este momento y por unos minutos la luz del sol desaparecerá al ser tapado por la luna y parecerá que es de noche. Claro, y las condiciones meteorológicas en el único lugar que lo podrán impedir debido a la cobertura nubosa va a ser en la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes. El resto del norte de Argentina lo podrá ver también nosotros desde la provincia de Buenos Aires y desde Capital Federal. De acuerdo al CONICET, no es recomendable ver este fenómeno astronómico ni a simple vista, ni tampoco a través de radiografías. Así que lo evitamos ver y después lo vemos con filmaciones o lo podemos grabar sin estar mirando de forma directa y después ver las imágenes que tomamos. La Escaloneta volvió a ganar y lleva 3 de 3, o sea, 3 triunfos de 3 partidos disputados. Tremendo lo que son estas eliminatorias, con 9 puntos en carrera. Y recién está tranquilo, está regulando, teniendo la pelota, sin apurar de más. Muy despacito, como se puede, pero se puede mucho, se puede más incluso. Lo cierto es que también hay que guardar, hay que tranquilizar a los futbolistas que tienen una temporada agitadora y con este centro de De Paul que definió de forma maravillosa Nicolás Otamendi, desde los 3 minutos Argentina liquidó el partido. No es que se cerró atrás, pero se cerró en el medio. Mantuvo la pelota, atacó cuando pudo, 2 tiros en los palos y fue amo y señor del encuentro que terminó por 1-0 con vistas al Mundial 2026 en este tercer encuentro de eliminatorias. Muy buen encuentro, muy buen partido, entretenido para los neutrales y también para todos los que estaban en el Estadio Monumental. Lionel Messi jugó más o menos unos 40 minutos y Emiliano Martínez volvió a hacer noticia por un nuevo récord. El Dibu es el arquero de la selección argentina con la racha más larga sin recibir goles. Estamos hablando de minutos, exactamente 622. El récord le pertenecía a Germán Adrián Ramón Burgos, mejor conocido como El Mono, este simpático personaje que tenía 608 minutos sin recibir goles en 1998, más precisamente en lo que se debió a las eliminatorias. Recordemos que del Mundial no participó debido a que el arquero fue el señor Juan Carlos Lechuga Roa. Lionel Messi fue protagonista no tanto por su juego, si bien tuvo alguna que otra jugada de esas que tanto hacen deslumbrar al público, sino por esto del escupitajo. ¿Fue o no partícipe de esta asquerosidad junto a Antonio Sanabria, el delantero paraguayo? Bueno, lo cierto es que la primera imagen parece mostrar que sí, ¿no? Un encontronazo, algo de esto que se dicen que queda en el partido, pero después lo vemos y no, la verdad que Sanabria, salvo que tenga un teledirigido en la boca, no pudo haberlo escupido a Messi y está bastante lejos y además de todo, no tuvo ningún tipo de intención. Lo cierto es que maliciosamente o no, en la transmisión oficial se mostró el video que lo tiene de espaldas a ambos futbolistas y no se puede percibir bien la distancia con la cual se marca uno de otro. Simplemente fue una discusión, palabras que se dijeron. Ahora, el propio Lionel Messi fue víctima no solo de la posverdad, sino de esta fake news, de este malicioso video, y se encargó de declarar con un tono un poquito altanero, propio del mejor futbolista del mundo y probablemente de la historia, acerca de lo sucedido con el delantero guaraní. No, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad no sé ni quién es, pues no sé quién es el chico este. Y nada, no lo vi porque me dijeron
me dijeron ellos después, pero tampoco quiero dar importancia, si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí. Que hay una imagen ahí que... Sí, no, estuve viendo. Me llegó la imagen y eso. Parece como que yo le escupo, pero no, para nada. Él está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, como se ve de la parte de atrás, que yo parece que lo escupo, pero nada que ver. No, está lejos. No, ningún momento. Sí, totalmente. Señores, el próximo partido de la escaloneta será ante Perú, pero en el Estadio Nacional de Lima. Nos lo perderemos quienes podemos hacer de local, pero podremos mirarlo por televisión porque será tardecito, eso de las 23, este 17 de octubre. La pregunta es, ¿dónde está Julio Chocolate Rigo? ¿Qué pasa con su teléfono? ¿Por qué no aparece del puntero? Este tema y más cuando estemos de vuelta después de la pausa con más noticias a las 20:30. La justicia ordenó la captura de Julio Chocolate Rigo. La policía lo fue a detener a su casa, pero no lo encontró. El pedido de detención se da un día después de que la Cámara de Casación Penal dejara sin efecto el fallo que había anulado la investigación de este caso. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguraron que en estos momentos están todas las fuerzas policiales tratando de saber dónde está Chocolate, que, recordad, cayó infraganti cuando estaba vaciando con tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un cajero automático. Y en paralelo, la fiscal Bettina Lacchi confirmó que la pericia del teléfono celular del puntero se va a hacer el próximo viernes 20 de octubre. Esto es 2 días antes de las elecciones generales. Antes del cambio de curso de la investigación, los abogados de Rigo le habían pedido al juez Guillermo Atencio la exhibición de prisión, pero el magistrado había rechazado esa solicitud. Y en este caso vamos a hablar de este conflicto que nos duele, nos preocupa mucho, son horas claves, son momentos muy delicados. Las autoridades de Palestina afirman que lo mismo que hoy está viviendo el pueblo de Israel, en realidad Palestina lo vive desde hace mucho tiempo, lo vive casi a diario, y que es una política que se aplica de manera sistemática hace más de 75 años contra su pueblo. Por eso esta noche quiero agradecerle especialmente al encargado de negocios de Palestina en la Argentina, estamos hablando de Riad Al-Halabi, para poder conversar sobre este tema. Buenas noches, encargado, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Queremos tener su lectura en este que parece ser un día clave a propósito de la avanzada terrestre sobre la zona en conflicto. Bueno, Silvana, muchas gracias por recibirme. De verdad, estamos viviendo en un tiempo muy crítico, muy difícil para el pueblo palestino y que está enfrentando abajo de un ataque brutal del estado de apartheid de Israel. En primer lugar, yo quiero destacar que sobre la situación, que el presidente Mahmoud Abbas ha rechazado el asesinato y el abuso de civiles por ambos lados, y ya que es una violación contra la moral y los principios internacionales. Pero para entender la situación actual hay que analizar las raíces del problema y solucionarlo. Si no solucionar, va a volver a suceder uno y muchas veces. Y usted ha dicho cuando me presentó y hablaste de las raíces del problemas que son 75 años de injusticia, negando los derechos de los palestinos y por ser libres y tener su autodeterminación. Y además son 55 años de la ocupación israelí de los territorios palestinos
la ocupación más larga de la historia moderna, que se convirtió de un sistema de apartheid mucho peor que el sistema de apartheid que estuvo en Sudáfrica. Ahora, Riad, hay un punto en el que creo que tenemos que detenernos, porque una causa que tiene que ver con una batalla política por la independencia y por los territorios que están en disputa no puede avalar actos de terrorismo. ¿O usted tiene una mirada diferente? El terrorismo que está haciendo Israel desde 75 años y 55 años de ocupación. Y este lo ha confirmado organizaciones internacionales como Amnesty International y Human Rights Watch y hasta una organización de derechos humanos israelí que documentaron y confirmaron que está haciendo Israel desde la ocupación de los territorios palestinos del 1967 es un sistema de apartheid. Que está diciendo las organizaciones internacionales de prestigio. Y nosotros también hemos siempre advertido que la situación en Palestina ocupada estaba llegando a una situación peligrosa. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones y aún así la comunidad internacional hizo la vista gorda. Y Israel continuó con sus prácticas hasta llegar a esta lamentable situación que está cobrando la vida de miles de civiles. No tenemos que recordar que la Organización de la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional Palestina ha reconocido a Israel, ha reconocido de la existencia de Israel. Y en cambio, ¿qué está haciendo Israel? Está negando nuestros derechos, no reconoce el pueblo palestino, no reconoce la autodeterminación de los palestinos. Firmamos el acuerdo de Oslo en el 1993, ya llevamos 30 años. ¿Qué hizo en cambio Israel? Más asentamientos, más anexiones, más masacres contra el pueblo palestino. Nosotros fuimos testigos, el mundo fue testigo de las agresiones de los colonos apoyados por el ejército de la ocupación israelí para entrar a las aldeas y ciudades de Palestinas, masacrando, matando, quemando. Esa es la razón. Porque Israel mató el proceso de paz, mató igual la solución de los dos estados que todo el mundo... Pero Riad, en estas últimas semanas se estaba trabajando por la vía diplomática para tratar de llegar a un acuerdo y tratar de poner una suerte de tregua, de pacificar la zona. Y el sábado pasado, Hamás, en una acción muy dura, de alguna manera impide que se pueda llevar adelante la conversación. Y se producen situaciones muy tensas y una situación en la que la violencia vuelve a engendrar violencia y muy dramáticamente estamos hablando hoy de una nueva guerra allí en el territorio. ¿Qué lectura tiene usted sobre el accionar de Hamás, sobre lo que pasó el sábado? A mí, como dijo nuestro presidente Mahmoud Abbas, es lamentable y trágico la pérdida de cada vida. Y para nosotros la vida es importante. La vida tiene que ser también igual. La vida nuestra tiene que ser igual que la vida de otros. Es lamentable. Y sobre que usted dijo que es el proceso de paz, ¿cuál proceso de paz? Estaba haciendo paz con los países árabes. El primero que tiene que buscar Israel es buscar la paz con los palestinos. Los otros países lejanos no tenían guerras. No tenían guerras con Israel. Quien está ocupando nuestros territorios es Israel. Y tiene que negociar con los palestinos primero, lograr el paz con los palestinos. Esa es la solución. Es reconocer la existencia del pueblo palestino
dar la libertad y la autodeterminación del pueblo palestino y para crear que los palestinos establezcan su Estado libre, independiente, con su capital, Jerusalén Oriental. Ese es el proceso, el camino, es invertir en la paz, no hacer más ataques, no hacer más bloqueos que como estamos viviendo el día de hoy. Gaza está bajo bombardeos constantes, sistemáticos, una limpieza étnica, una guerra contra la humanidad, contra los derechos humanos. Ustedes tienen que ver también las fotos y los videos que están transmitiendo desde Gaza. Vos representás a la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, ya quedó claro tus críticas hacia Israel, pero te pregunto, ¿por qué tenés tanto cuidado de no criticar a Hamás, que es un grupo muy distinto al que vos representás y hasta te diría que dentro del pueblo palestino es un grupo rival político de ustedes? Mira, señor, si vamos a hablar de Hamás, tenemos que ver por qué existe Hamás. Hamás es un factor del pueblo palestino que fue creada en el 1987 y la ocupación existe desde el 1967. Hamás existe porque había ocupación. Hamás existe porque ellos vieron, nosotros, el gobierno palestino, vimos que después de tanta lucha que tomamos al principio, escogimos que no vamos a tomar el camino de las negociaciones y la paz. Pero hay otros factores del pueblo palestino. Vieron que es la resistencia y la lucha armada contra la ocupación es la vía de liberar el territorio. Porque llevamos 30 años tratando de hacer la paz y siempre quien está negando, quien está matando este proceso es el parte de Israel. ¿Pero no terminás justificando a Hamás diciendo eso? Cuando hay cada acción tiene su reacción. Hoy en día tenemos que ver igual la situación que está pasando en Gaza. La gente tiene que entender por qué Gaza está abajo de bombardeo, porque Israel está bloqueando a Gaza desde 16 años. 16 años por mar, por tierra y por aire. Ese es Gaza. Gaza tiene 2.2 millones de palestinos y palestinas, viven en solamente 365 kilómetros y lo que hace una de las zonas más pobladas del mundo. Gaza es el cárcel más grande bajo el cielo abierto. Y con estos ataques brutales que está haciendo Israel a Gaza, está convirtiendo a Gaza en el foso común más grande del mundo. Si quieres escuchar las cifras de hoy para ver esta agresión brutal sobre la población civil de los palestinos, hoy tenemos las cifras según el Ministerio de Salud, tenemos más de 1.900 palestinos y palestinas fueron asesinados, entre de ellos 614 niñas y niños y 370 mujeres. Usted me dice, por favor, ¿esos son de Hamás? ¿Es la guerra contra Hamás? No, es contra la población civil que están viviendo en la franja de Gaza. Riad, le agradecemos muchísimo la conversación de esta noche. Aceptamos sus puntos de vista en esta ida y vuelta, otra lectura a propósito de esta guerra que lamentablemente se está desarrollando allí en Oriente Medio. Nosotros diferenciamos al pueblo de Palestina de lo que implica la acción terrorista de otros grupos. Le agradecemos mucho este contacto esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente para usted. Mientras tanto, Nacho.
Tiempo significativo durante las últimas 48 horas en Paraguay y la provincia de Misiones. Vamos a ver imágenes de una tormenta severa. En principio se creía que era solo viento, pero de acuerdo a los daños evaluados en las últimas horas es muy probable que se haya tratado de un tornado. Esto se registró en la localidad de San Cristóbal, provincia de Alto Paraná, hacia el sudeste paraguayo. Claro, el avance de aire frío que estuvo registrando la República Argentina se encontró con aire cargado de humedad, alta inestabilidad sobre la República de Paraguay y eso desencadenó en varias tormentas severas. Según informaron, 116 postes fueron derribados, por lo tanto, varias localidades de Alto Paraná se encontraban todavía sin electricidad eléctrica. Y esto es piedra, caída de granizo importante en San Ignacio, el sur de la provincia de Misiones. Hubo daños en autos, en techos y también en lugares donde siembran la yerba. Realmente el granizo tuvo tamaño de hasta 5 centímetros de diámetro y se extendió durante más de 27 minutos. Realmente un temporal que hacía años no registraba el sur misionero. Ya por suerte se encuentran en un mejoramiento temporario de las condiciones meteorológicas, pero todo parece indicar que va a reactivarse a partir del próximo lunes y la probabilidad de tormentas muy intensas en el noreste argentino, Paraguay y sur de Brasil van a volver hacia comienzos de la próxima semana. Y tenemos que hablar porque hay relación de lo que sucede en Sudamérica. Todo lo que llueve en el sur de Brasil no lo llueve en el norte de ese territorio. Y lamentablemente en la zona del Amazonas, cerca de Manaos, ya se registra una de las peores sequías de los últimos 50 años. Ahí vemos, es el inicio, o mejor dicho, la cuenca baja del río Amazonas. Se encuentra prácticamente sin agua. A principios de esta semana yo les contaba que los delfines de río, son delfines rosados de agua dulce, se estaban muriendo por la ola de calor y la bajante de los ríos. Esa situación siguió agravándose y además ahora 137 focos de incendio se encontraban activos durante la tarde del jueves cerca de Manaos. Realmente una situación catastrófica, ya que la época de lluvias en el Amazonas comienza con el inicio de la primavera y debido al fenómeno del Niño cambia la circulación normal del aire, es decir, cómo se mueven los frentes, y genera meses con sequía hacia el norte y centro de Brasil. Muy alarmante la situación entonces en el pulmón del planeta. Recién a partir del mes de enero se espera que se reactiven las lluvias sobre la zona amazónica. Y ahí vemos los focos de incendio que yo recién les comentaba. Según el Servicio Meteorológico de Brasil, el INMET, varios estados del norte de ese país se encuentran bajo un informe especial por una disminución en la calidad del aire y además una reducción de la visibilidad horizontal debido a los focos de incendios que se encuentran activos. Y esto es la ciudad de Manaos. Hay una ciudad grande, una de las principales ciudades del norte brasileño que se encuentra adentro de la zona selvática de la región del Amazonas, cubierta de humo por esto que les decía recién, los focos de incendio, las altas temperaturas, la falta de lluvia y una disminución en la calidad del aire debido a la presencia de humo. Realmente una situación catastrófica la que está atravesando el norte de Brasil. Vamos a ver a México entonces, porque en Puerto Vallarta lluvias intensas. Yo les contaba que había registrado el paso de un huracán entre lunes y martes. Tuvieron una disminución de las precipitaciones, pero otra vez parece mentira que la atmósfera está como estática. Donde no llueve persiste la sequía y donde llueve se vuelven a reactivar y se vuelven a reactivar precipitaciones y lamentablemente en Puerto Vallarta, en México, las lluvias intensas generaron innumerables complicaciones durante los últimos días. Ahora les voy a mostrar una cascada que no logra desembocar normalmente porque las ráfagas de viento eran tan intensas que el agua del río, del arroyo, era volado. Vean las ráfagas de viento, impresionante, 200 y pico kilómetros por hora, las ráfagas de viento que hacían que el final, digamos, o esa cascada sea volado. Increíble. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar del Día de la Madre y de los consumos. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué buscaste? ¿Buscaste alguna alternativa económica? ¿Te jugaste? ¿Fuiste con la tarjeta de este tema y más? Siempre aquí en Noticias a las 20:30.
Y en este Día de la Madre, por supuesto, lo sabés, lo que está impactando mucho es la suba de precios, la suba del dólar, que nos obliga a todos a tratar de ver cómo navegamos la economía de todos los días, cómo hacemos surf entre las olas de esta situación, una inflación de 2 dígitos y la subida del dólar que repercute en los precios. Sin embargo, para buscar un regalo para las mamás, siempre hay una alternativa. Bueno, vamos a ver, ¿no fuiste al shopping? ¿Fuiste a una galería a cielo abierto? ¿Hiciste algo vos? Contanos, que ahora te vemos. La mayoría de las compras se están haciendo a último momento y con algo más de austeridad en medio de la crisis cambiaria. Un regalo para mi madre. Pensábamos más, pero bueno, no da para mucho más. Sí, sí, pero bueno, una prenda, hay ofertas, así que sí se pudo. ¿Qué llevaste? Un perfume. Sí. ¿Cuánto se gastó más o menos? 8.000, creo. ¿Cuánto hay que desembolsar para el infalible ramo de rosas? La flor es tan cara, la media de rosa está 20.000 y la docena 40.000 pesos. Son importadas, es lo que vale, ¿viste? Está baja la venta, muy baja, ahora vamos a ver si remonta, ¿viste? El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año y logró devolverle algo de vida a los shoppings y negocios de marcas reconocidas. Prun, dentro de todo, es lindo y suele estar, hay buenos precios. No es algo que está, si bien tiene costos elevados también, pero hay cosas que son unas joyitas, como lo dice la gente, y están buenas, están lindas y están baratas. Los comercios minoristas tienen que aprovechar esta fecha para remontar una caída de las ventas del 5,1% de septiembre y una caída promedio anual del 2,6%. Por eso apuestan a reforzar las promociones propias, descuentos bancarios y cuotas sin interés. 3 o 6 cuotas y algunos bancos te ofrecen también algún descuento si pagas con QR. Pero hay opciones. Todo sube, si te financian sin interés ya ganamos. Una cartera y nada, crédito. Es lo que hay, es lo que se puede. Los rubros más elegidos fueron indumentaria, calzado y perfumes con un ticket promedio de 17.500 pesos. La economía, esta es la diaria, pero queremos saber qué pasa con otros factores, otras variables. Estamos hablando de la suba del dólar, que estamos todos como una suerte de parking hasta el próximo martes y se toman medidas. Esta suba de precios y del dólar, de alguna manera, no sé si te pasa a vos, pero activa la memoria de lo que pasó en 1989. Y si nos quedamos anclados allí, nos preguntamos todos, ¿habrá o no hiper? Vamos a hacerle esta pregunta al economista Camilo Tiscornia, que hace tiempo que viene trabajando en cuestiones ligadas a la macro, para ver si tiene una respuesta. Camilo, gracias por venir esta noche aquí en Noticias a las 20:30. ¿Qué es lo que viene? Bueno, mira, en concreto con tu pregunta, las hiperinflaciones son difíciles de pronosticar. Lamentablemente la experiencia de la Argentina muestra que hay determinadas circunstancias, eventos que de golpe disparan, pero es muy difícil anticipar cuándo se puede producir una inflación. Sí se puede decir, lamentablemente, que hay muchas características y hay un caldo de cultivo, lamentablemente, por la velocidad que van tomando los precios, por la incertidumbre política, por el manejo de la política fiscal y monetaria, por la cantidad de deuda que tiene el Banco Central, devengando intereses muy grandes. Bueno, son muchos los factores y las similitudes que hay con la situación que había previa a las hiperinflaciones de 1989-1990. Esperemos que no se terminen por disparar. Camilo, el otro día estaba releyendo una temporada en el Quinto Piso y ves el relato de 1989 y es muy parecido a este 2023. ¿Por qué? Porque la inflación mensual pasa de 1 dígito a 2 dígitos, tenés un gobierno de salida que se está yendo muy débil, en ese entonces Alfonsín, ahora Alberto Fernández, y tenés un candidato que va con el caballo del comisario, Menem, ahora Milei, con declaraciones incendiarias que tiran más leña al fuego. ¿Esos puntos en común alcanzan para desatar una crisis hiperinflacionaria o tienen que pasar algunas cosas más? No, yo creo que forman parte del caldo de cultivo. En cualquier caso, me parece que Menem, previo a las elecciones de mayo del 89, generaba más temor que el que puede generar Milei. Es decir, Milei sigue siendo un candidato que podríamos llamar promercado, lo que pasa es que está proponiendo algunas políticas económicas en cuanto al tema de dolarización que son bastante fuertes y que generan mucha incertidumbre porque no queda claro de dónde conseguiría los dólares para dolarizar. Es distinto del perfil que tenía Menem, que era una especie de candidato populista,
teniendo en cuenta que en aquel momento la última experiencia que había habido con el peronismo había sido la del gobierno de Perón, que Perón murió en el camino, después asumió su mujer y terminó su gobierno en el golpe de Estado en medio de un lío económico bastante grande. Entonces, había esa expectativa en aquel momento respecto a lo que podía hacer Menem, que yo creo que no es lo mismo en ese sentido, pero sí definitivamente este miedo y esta incertidumbre por lo que pueda pasar con el cambio de gobierno, sin ninguna duda. Ahora, Menem tenía atrás un partido mayoritario, el peronismo, tenía una estructura, y Milei no tiene esa estructura. No solo faltan dólares, faltan votos en el Congreso, tenés una Corte Suprema que te dice no podés dolarizar. La incertidumbre que hay ahora, ¿no es también porque Milei promete cosas que tal vez no puede dar? Sí, yo creo que la incertidumbre de Milei está sobre todo focalizada específicamente, justamente en estos aspectos de lo que promete y no puede dar, principalmente en el tema de la dolarización. Yo creo que ese es el punto más importante, porque si él quisiera avanzar con la dolarización, como no queda claro de dónde conseguiría los dólares, automáticamente la pregunta es, bueno, ¿y a qué tipo de cambio se podría dolarizar si no se consiguen suficientes dólares? Este es yo creo que el principal temor. Más allá de que, como decís vos, después aparecen las preguntas, bueno, imaginemos que se pudiera dolarizar o que en todo caso la dolarización fuera para una etapa posterior y que hubiera algún tipo de régimen de transición, que no lo sabemos todavía. Ahí aparecen todas las preguntas que decís vos, bueno, independientemente de la dolarización, ¿cómo avanzaría Milei, por ejemplo, en el ajuste fiscal que sería necesario hacer para acompañar la dolarización o cualquier plan de estabilización? Definitivamente ahí es donde uno no ve los números que él tendría en el Congreso. Pero además, Camilo, hay otra cuestión y tiene que ver con que si hay una promesa de dolarización y la inflación sube, el que tiene posibilidades se va corriendo al dólar. ¿Vos crees que se puede dar una corrida bancaria y una cambiaria? Bueno, ya estamos viendo lo que ha pasado esta última semana con la disparada del blue, es un poco una manifestación de eso, ¿no? Está habiendo como una sensación de corrida porque efectivamente en economía y sobre todo en materia financiera las cosas anticipan. El mercado financiero funciona con expectativas, entonces si hay una expectativa de que pueda haber una dolarización en algún momento del futuro, bueno, nadie va a esperar para cambiar sus decisiones a que eso se produzca, se empieza a incorporar desde antes. Esto en algún momento va a pasar. En la Argentina, cada vez que hay elecciones y que hay incertidumbre política, hay una mayor demanda de moneda extranjera, pasa siempre. Entonces esta vez no es la excepción, lo que pasa es que creo que está potenciada justamente por el temor que genera, la incertidumbre que generan las condiciones en las cuales eventualmente habría una dolarización. Claro, bueno, aquí cambian las condiciones políticas y en este sentido, ¿cómo pensás que, si bien va a ser corta, va a ser en materia financiera la próxima semana? Y hay una apuesta muy fuerte a saber qué es lo que va a pasar el próximo lunes, ¿no? Sí, acá el tema, claro, son estos 4 días que va a haber hábiles hasta las próximas elecciones, que yo creo que el gobierno va a intentar controlar todo para tratar de que no haya episodios disruptivos. De hecho, han habido medidas nuevas del Banco Central que limitan la compra de dólares por parte de los bancos, justamente para tratar de evitar más presión sobre los tipos de cambio. La semana pasada hubo limitaciones para inversiones extranjeras para comprar justamente dólares en el mercado financiero. O sea que el gobierno se prepara, creo yo, para llegar a las elecciones con todo lo más controlado. La gran incertidumbre es lo que va a pasar después de las elecciones, en donde realmente, más allá de estos controles, que yo creo que el gobierno mismo sabe que son cosas de corto plazo, no hay grandes recursos realmente para contener la situación, porque el Banco Central no tiene reservas y porque ante la expectativa de que en algún momento pueda haber alguna corrección cambiaria, se empieza a reducir la oferta de dólares. O sea que lamentablemente va a ser una situación bastante complicada. Sí, el gran enigma además del lunes 23. Camilo, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. No, por favor, hasta luego. Buenas noches. Hablamos de música, vamos al Instagram de Shakira. ¿Por qué? Porque publicó un video y se puso nuevamente en el ojo de la tormenta. ¿Se acuerdan el último hit de Shakira, El Jefe, que hablaba sobre los maltratos de los jefes sobre los empleados? Bueno, parece que se le vino un poquito en contra a Shakira porque toda esta semana estuvieron saliendo muchos ex empleados de Shakira a decir: pará, todo bien con el tema, pero vos no fuiste muy buena jefa. Y ahora lo que sucedió es que Shakira publicó este video, que es un video inédito de cuando estuvo en Malibú grabando con Fuerza Regida, que es la banda que la acompaña en este hit. Y claro, este era el momento donde escuchaban por primera vez la canción después de haber sido editada. Y vean ustedes cómo le tapan la boca en el momento en que está por cantarle al suegro. Vean. Escuchen. Bueno,
muchísima repercusión en redes sociales porque muchos le dijeron a Shakira, ya estamos, Shaki, empezá a soltar, basta de hacer canciones que tengan que ver con Piqué, basta de hacer canciones que tengan que ver con tus suegros, extrañamos tus baladas. Shakira, por favor, volvé. Se definió el tercero de los semifinalistas de Copa Argentina y se trata de Estudiantes de La Plata, que le ganó Huracán por 2-0 y lo dejó fuera de competencia. Ahora espera por el resultado del partido que se dará el domingo entre Boca y Talleres. Fue justamente el primero de los goles, el de Souto, en contra. El jugador de Huracán no tuvo buena suerte y no hizo más que meterla en propia puerta. El segundo lo hizo el ruso Ascasíbar y de esta forma sentenció el 2-0. El que dio una noticia poco feliz para los hinchas de Estudiantes mientras festejaban fue el histórico Mariano Andújar, arquero del conjunto platense, que nació y vivió en La Plata para estar dentro de ese equipo, pero anunció que dejará el club a fin de año y probablemente también deje el fútbol. Cada partido que está pasando ahora estoy disfrutando porque son los últimos en el club, entonces lo disfruto. A veces más, porque como todos cuando ganás disfrutás más, pero bueno, vivo cada entrenamiento y cada partido disfrutándolo porque sé que se termina. Y sí le comuniqué a los dirigentes y se lo dije que va a ser mi último año en el club y probablemente en el fútbol. Ya tengo 40, y lo estoy haciendo bien, me siento muy bien y justamente por eso creo que es un buen momento para terminar. Ya nos estamos acercando al final. Contanos, Nacho, ¿qué va a pasar con el tiempo, por favor? Bueno, ahora una noche muy tranquila, Silvina. 15 grados 4 décimas es la temperatura, 50 es el porcentaje de la humedad, el viento leve del este a 3 kilómetros por hora. La presión es alta, 1020,4 hectopascales y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Bueno, lo que resta de la noche muy tranquilo, con vientos leves y el cielo parcialmente nublado. Mañana, un muy lindo día, con una mínima de 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. El viento del norte ya desde la mañana bien temprano, la humedad en el amanecer alta, 91%, pero con buenas condiciones meteorológicas y ese viento norte, la temperatura máxima 22 grados, bien primaveral la tarde de mañana para disfrutar al aire libre con viento del sector norte y una humedad que va a estar cerquita del 53%. Y hacia la noche, 17 grados va a marcar el termómetro con mezcla de nubes en el cielo y va a continuar soplando ese viento del norte. Y claro, tanto viento norte nos va a dejar un domingo, un día de la madre, con cielo parcialmente nublado, mucho más templado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24 durante la tarde del próximo domingo. Muy bien, y hasta acá te contamos todas las noticias de lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Vamos a dejarle un beso muy grande a todas las mamás y los vamos a esperar el próximo lunes, más allá del feriado, como siempre, para hacer noticias a las 20:30. Buen descanso, chao.